Ok, dale. ¿Listo? Bueno, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí. Jota, estás de mañana todavía, ¿no? Son a ver, son las 12:10. 12:10, bien. Acá ya es la 1:10. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de fertilización. Ah, espera, espera. Ahora sí. Fertilización de... ¿Me escuchás? Sí, sí, ¿Me sí. escuchan? Fertilización de céspedes deportivos. ¿Qué características tienen los céspedes deportivos? Ya sea para golf, para fútbol, para rugby, para hockey. Son céspedes que tienen un uso intenso, que se les exige calidad, que tienen que sean tolerantes al desgaste, al pisoteo, al tráfico, que tengan una rápida recuperación de los daños que se les pueden generar por este excesivo uso, justamente, y muchas veces están desarrollados en suelos artificiales, principalmente en los greens. Son suelos artificiales de arena con mucho drenaje. Por lo tanto, por estas características que dijimos, hay que darles un tratamiento especial, no solamente en cuanto a control de enfermedades, control de malezas, control de insectos, sino también en el tema fertilización. Son céspedes que queremos una recuperación más rápida, queremos una densidad de hoja, por lo tanto tenemos que fertilizarlos, darles nutrientes en forma adicional. Hoy vamos a ver entonces de qué depende la fertilización, vamos a ver los nutrientes, vamos a ver tipos de fertilizantes y características de los fertilizantes. Y la charla que viene dentro de 15 días vamos a ver la necesidad de los nutrientes a lo largo del año y un plan de fertilización, cómo se organiza un plan de fertilización. Entonces, ¿de qué depende la fertilización que le vamos a dar al pasto? Primero depende del tipo de césped que tenemos. Si tenemos un césped de ciclo cálido, de estación cálida, de ciclo primavera, verano, otoñal, que son las bermudas comunes, las bermudas híbridas, el paspalum, la zoysia, que su ciclo de desarrollo es durante los meses cálidos. Y tenemos los céspedes de estación fría, que su ciclo de crecimiento es otoño, invierno, primavera. Acá tenemos el agrostis, el raygrass, las festucas, las poas, que son pastos de climas más fríos, como en el caso del jota, o acá en la Argentina tenemos estos pastos. Allá en Perú tienen todos primavera, verano, otoño, especie de clima cálido. Y dentro de las especies del clima cálido tenemos que ver también si se trata de bermuda, si se trata de paspalum, las exigencias van a ser diferentes. El paspalum requiere menos nitrógeno que la bermuda para que no presente un excesivo crecimiento, y el paspalum va a requerir más potasio, más calcio, más manganeso que la bermuda para tener un mejor crecimiento, una menor scalping, mayor resistencia a las enfermedades, sobre todo dólar, como habíamos visto la vez pasada, que el paspalum es más susceptible al dólar. Entonces, en función a qué especie estemos trabajando, también vamos a hacer una fertilización diferenciada. Depende del tipo de suelo que tengamos. Como nosotros nos acordaremos de la primera clase que nos dio el ingeniero Schwartz, tenemos los suelos arenosos, que tienen una capacidad de intercambio catiónica más baja, o sea que tienen una retención de nutrientes más baja, y tienen una mayor lixiviación. Y los suelos de textura fina, los suelos con más limo, con más arcillas, tienen una capacidad de intercambio catiónico más alta, o sea que retienen más los nutrientes en el suelo. Por lo tanto, la necesidad de nutrientes va a ser menor y la frecuencia de fertilización va a ser menor también. Nosotros en un suelo de textura fina, con mayor capacidad de intercambio catiónico, posiblemente fertilicemos cada 15 días, podemos fertilizar una vez por mes. En cambio, los suelos de textura gruesa, de arena, con drenaje, como es un green usga, normalmente se fertilizan semanalmente.
son suelos con mayor lixiviación, lavado de nutrientes. Depende de la época del año, como les decía, las especies que tienen un desarrollo durante el verano van a requerir más fertilizante en esta época. En primavera les aportaremos más nitrógeno para que tengan una recuperación en el caso de los climas más fríos, donde hay una dormición, donde la bermuda se pone amarilla durante el invierno. En primavera, cuando empieza el reverdecimiento, le damos un mayor aporte de nitrógeno para favorecer este green up del pasto. En otoño le vamos a dar más potasio, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, el potasio interviene en la estructura de la pared celular, por eso le da resistencia a la hoja, a la célula vegetal, no solamente para el frío, sino también el pisoteo, las enfermedades. Es muy importante el potasio como nutriente. Y bueno, lo aplicamos más en otoño para darle mayor resistencia al frío del invierno. Cambio las especies de estación fría, que tiene un desarrollo durante otoño, invierno y primavera, le vamos a dar la mayor parte de nutrientes durante el otoño y durante la primavera, que es donde el pasto está más activo. La tasa de fertilización va muy acompañada también con la actividad del pasto. Estas especies OIP en invierno por el frío también disminuyen mucho su crecimiento, por lo tanto la fertilización, y eso lo vamos a ver en la próxima charla dentro de 15 días, se les baja el nivel de fertilización durante el invierno también. Depende de la ubicación geográfica. Por ejemplo, en Lima, el pasto no se duerme nunca, la bermuda nunca entra en dormición total, por lo tanto, a pesar de que estemos durante el invierno, vamos a seguir fertilizando en menor medida, pero se sigue fertilizando nuestro césped. En cambio, en Chile, en Argentina, en la latitud de Buenos Aires, porque al norte, en Chaco, tampoco entra en dormición, pero donde entra la bermuda en dormición, si no está resembrada con una especie de invierno, no se fertiliza porque el pasto está dormido, entonces no necesita nutrición. Al norte de la Argentina, donde el pasto sigue creciendo, como en Lima, menos, pero sigue creciendo, vamos a darle un poco más vamos a darle algo de fertilizante, sobre todo, como les decía hoy, potasio. De las condiciones climáticas, también en greens de arena con mucho drenaje, si nosotros fertilizamos hoy, por ejemplo, y a la tarde me cae una lluvia muy fuerte, torrencial, posiblemente miércoles o jueves esté fertilizando nuevamente, una fertilización liviana foliar. Y por último, otros aportes de nutrientes, como por ejemplo el agua de riego. El agua de riego, si son aguas tratadas, como tienen allá en Lima, pueden traer nitrógeno, pueden traer fósforo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de fertilizar, esos aportes que nos está haciendo el agua de riego. La sanidad del pasto, hay enfermedades como el dólar spot que se ven en céspedes que están subfertilizados con nitrógeno. Cuando falta nitrógeno, sobre todo en el paspalum, nos aparece el dólar spot. En la bermuda también, en el agrostis también. Cuando falta nitrógeno dentro del plan de fertilización, el pasto es mucho más susceptible a enfermarse por dólar spot. En cambio, Pythium, Rhizoctonia, cuando aparecen estas enfermedades, suspendemos la fertilización nitrogenada porque estos dos hongos se ven favorecidos por la presencia de nitrógeno. O sea, en este caso, suspendemos la fertilización hasta tanto tengamos controlada la enfermedad. La experiencia del superintendente. Cada cancha es diferente, cada pasto se comporta diferente, cada suelo es diferente, entonces es imposible dar una receta única para todas las canchas. La experiencia del superintendente es muy importante. Para esto, ya vamos a ver también la clase que viene, es importante que lleven registros, que sepan cuánto nitrógeno están aplicando a sus greens, básicamente nitrógeno, fósforo, potasio, para hacer las correcciones necesarias. Si nosotros vemos que tuvimos un excesivo crecimiento del área foliar, bueno, bajaremos el nivel de nitrógeno, pero para eso tenemos que saber cuánto le aportamos durante el año, cuánto aportamos cada mes, para bajar proporcionalmente las cantidades de nutrientes. Y las exigencias deportivas, normalmente antes de un campeonato importante, donde queremos tener buenas velocidades en los greens, vamos a
bajar la fertilización nitrogenada para evitar el excesivo crecimiento foliar y que nos ponga los greens más lentos. Podemos darle color ahí con hierro para mantener el color, pero bajamos el nitrógeno. ¿Qué nutrientes requieren los vegetales y en particular el césped? Elementos primarios son macronutrientes, esto es en todos los vegetales igual, el nitrógeno, el fósforo, el potasio son los nutrientes que se requieren en mayor cantidad. Después, en el caso del césped, los elementos secundarios serían el hierro, el calcio, el magnesio, el azufre, y los elementos menores o micronutrientes, el manganeso, cobre, boro, zinc y molibdeno. Después vamos a ver rápidamente para qué sirve cada uno de estos nutrientes. Bueno, en el caso del nitrógeno es un componente de la clorofila. La clorofila, como todos sabemos, es la responsable de la fotosíntesis y de la nutrición, de la formación de hidrato de carbono del césped, y interviene en el desarrollo foliar, el nitrógeno. Se pierde por lixiviación, o sea, por los drenajes se va el nitrógeno, y volatilización, se va al aire también. Los fertilizantes nitrogenados usuales, tenemos la urea, que es 4600, tiene solamente nitrógeno, sulfato de amonio, nitrato de calcio, pero hay muchísimos fertilizantes más. Estos, por nombrar 3, hay muchos otros fertilizantes que aportan nitrógeno. Esto básicamente depende de la facilidad con que se consiga en el mercado local cada fertilizante. Por eso, para armar un plan de fertilización, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿qué fertilizantes, qué conseguimos en el mercado local? Y en función a eso armamos nuestro plan de fertilización, como vamos a ver la próxima clase. El caso del fósforo es muy importante, aparte de otras funciones fisiológicas que tiene, en el desarrollo de las raíces. El nitrógeno, a diferencia del nitrógeno y del potasio, permanece en el suelo, se adhiere, se absorbe a las partículas del suelo. Por eso también vamos a ver que el aporte de fósforo es menor que el del nitrógeno y del potasio, porque la pérdida es menor también. O sea que potasio se aporta en menor cantidad, no porque el fósforo se aporta en menor cantidad, no porque sea menos importante que el nitrógeno o que el potasio, sino porque permanece más en el suelo y no se pierde como estos otros dos. Fertilizantes fosforados comunes, tenemos el fosfato diamónico, fosfato monoamónico. Este es muy soluble, a diferencia del fosfato diamónico, que es menos soluble. Este es muy soluble. Si queremos hacer aplicaciones foliares, que son las que recomendamos, se usa fosfato monoamónico, superfosfato triple, ureafosfato, que tiene 17% de nitrógeno también. Y hay otros fertilizantes que aportan fósforo, pero bueno, acá nombramos algunos de ellos nada más. Y fertilizantes, el potasio, como les decía hoy, es parte de la estructura, forma parte de la estructura de la pared celular. Por eso es un nutriente muy importante y sobre todo en el césped. En el césped deportivo, el césped que queremos que tenga resistencia al pisoteo, resistencia a las enfermedades, resistencia al frío o resistencia a una eventual falta de agua, es importante que el pasto esté bien fertilizado con potasio. Evita el scalping también. Tener un pasto con buena provisión de potasio va a ser un césped que tenga menos scalping. Scalping es ese raspado que se produce cuando estamos cortando muy corto. El potasio se pierde por lixiviación, o sea, con los drenajes, en suelos con mucho drenaje, de arena con drenajes, el potasio se pierde. Por eso el nitrógeno y el potasio son nutrientes que se aportan en estos greens tipo USGA, se aportan semanalmente durante la época de activo crecimiento. Posiblemente en esta época ya no lo estén aplicando todas las semanas, pero en época de activo crecimiento, en greens con drenaje, se fertiliza todas las semanas. Fertilizantes potásicos usuales, el nitrato de potasio es un muy buen fertilizante que aparte de potasio, aporta también nitrógeno, cloruro de potasio, sulfato de potasio. Y acá tenemos elementos secundarios y los elementos menores o micronutrientes. Podemos ver la función de cada uno de estos nutrientes.
formador de enzimas. Bueno, esto después lo leen con tranquilidad. Después, si les interesa profundizar más en el tema, en la página web de la asociación, ahora se la voy a mostrar, tienen artículos donde podrán ver más en detalle la función de cada uno de estos micronutrientes. Tipo de fertilizantes. Tenemos fertilizantes orgánicos naturales, que puede ser sedimento cloacal, por supuesto tratado y procesado, el guano de ave, también procesado y tratado, las camas de los criaderos de pollos, se los deja compostar y después se los puede usar, se deja esa materia orgánica del guano, hay que se mineralice, que se transforme en nitrógeno inorgánico para que no produzca el quemado del césped. El humus de lombriz es un muy buen fertilizante también. Son fertilizantes que, salvo situaciones muy especiales, no se los aplican los greens porque realmente no sabemos la cantidad de nutrientes que estamos aportando con esto, sino que se lo aplica en suelos que posiblemente degradados, por suelos decapitados donde el horizonte A se sacó por diferentes motivos, suelos pobres que queremos recuperar el porcentaje de materia orgánica, entonces podemos aplicar estos fertilizantes orgánicos. Pero normalmente, en condiciones normales, no se los usa. El humus de lombriz, si es de buena calidad, si es humus de lombriz que lo rebajan con tierra, tampoco es bueno, pero si es de buena calidad lo podemos usar mezclándolo con arena para recuperación de divots, o cuando hacemos empanado podemos usar un humus de lombriz que le hace muy bien al pasto, y en esos momentos de la implantación es bueno que tengan un poco de esta materia orgánica de muy buena calidad. Y después tenemos los fertilizantes sintéticos, que son los que vimos recién, la urea, el fosfato de amónico, el nitrato de potasio, son fertilizantes sintéticos, y tenemos fertilizantes sintéticos de liberación lenta, que se liberan por distintos tipos de procedimientos que acá los tenemos. Pueden ser fertilizantes revestidos con polímero y azufre, que la liberación va a depender del grosor del revestimiento. Cuanto más grueso es, más le va a tardar en liberarse el nitrógeno. Normalmente estos fertilizantes lo que tienen de liberación lenta es el nitrógeno. En el caso de estos con cubierta de polímero y azufre, la liberación se hace por agua y por acción microbiana, por eso hace falta temperatura. En invierno estos SCU se van a liberar más lentamente porque no hay acción microbiana por el frío. Al no haber acción microbiana, no va a haber degradación de esta cobertura y va a ser lento. Tenemos los isobutilendeureas, que es otro procedimiento para hacer fertilizante de liberación lenta, que la liberación va a depender del tamaño del gránulo. Cuanto más grande es, más va a tardar en liberarse el nutriente. En este caso se libera por hidrólisis, o sea que solamente interviene el agua, no es independiente de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que en climas fríos o durante el invierno es preferible trabajar con IBDU que no dependen de la temperatura. Y los ureaformaldehídos, la liberación depende del largo de la cadena. Cuanto más larga es la cadena, más va a tardar en liberarse, en estar disponible el nitrógeno para la planta. También depende de la temperatura y depende de la humedad del suelo. Por eso, al igual que los SCU, en climas fríos no es conveniente aplicarlos porque no va a haber liberación del nutriente. También, si les interesa profundizar más con fertilizante de liberación lenta, en la página de la asociación tenemos los artículos donde los pueden leer. Vamos a ver rápidamente características de los fertilizantes. Característica número 1 es la composición química, o sea, el contenido de nutrientes que tiene el fertilizante. Esto es el grado del fertilizante que se expresa en porcentaje. Siempre el orden es nitrógeno, fósforo, potasio, y en caso de que tuviera elementos menores o micronutrientes, se los expresa al final. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, y calcio 15%, magnesio o lo que tenga, se lo expresa al final.
pero siempre va en este orden: nitrógeno, fósforo y potasio. Ejemplo, el grado, este es un grado, tiene 20% de este fertilizante, 20% de nitrógeno, 8.8 de fósforo, 16.6 de potasio. Nosotros normalmente lo llamamos por el grado equivalente, o sea, 20, 20, 20. Este es un fertilizante muy común. En este caso el 20, el fósforo viene expresado como pentóxido de fósforo, P2O5, y el potasio como dióxido de potasio. O sea, en esta formulación de acá, en este grado de fertilizante, tenemos un 20% de nitrógeno. El nitrógeno es nitrógeno, el fertilizante viene con nitrógeno elemental. Y este 20% es de pentóxido de fósforo y este 20% es de dióxido de potasio. Nosotros, para llegar a este número, al 8.8, lo multiplicamos al pentóxido de fósforo por 0.44 y nos da el fósforo en sí, el fósforo elemental que aporta ese fertilizante. Igualmente, el dióxido de potasio, este 20% de dióxido de potasio, lo multiplicamos por 0.83 y nos va a dar la cantidad de potasio que está aportando el fertilizante. Esto nos sirve para la clase que viene. Vamos a ver cuando calculemos, cuando hagamos nuestros planes de fertilización, nuestros aportes de nutrientes, y queramos saber realmente cuánto fósforo, cuánto potasio le estamos aplicando a nuestros greens, vamos a tener que multiplicar el fertilizante, que ya les digo, normalmente que yo el 18,46,0, el fosfato diamónico, el 46 es de pentóxido de fósforo. A ese 46 vamos a tener que multiplicarlo por 0.44 para saber realmente cuánto fósforo estamos aplicando a nuestro suelo. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Otra característica de los fertilizantes es el índice salino. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. El índice salino es la capacidad de quemado que tiene el fertilizante. O sea que el efecto que el fertilizante nos produce, los fertilizantes son sales, y como la buena sal modifica la presión osmótica del suelo. Si la presión osmótica, producto de la aplicación de una sal, en este caso un fertilizante, se eleva mucho, el pasto no va a poder ingresar por diferencia de presión osmótica. La raíz tiene una presión osmótica. Si la presión osmótica de la solución del suelo es mayor, el agua no va a ingresar a la raíz y el pasto se nos va a morir de sed, va a morirse de seco. Por más que el suelo tenga agua, va a morirse por sequía, porque el agua no va a poder ingresar a las raíces por esa presión osmótica que tiene la solución del suelo. Por eso tiene potencial de quemado, y en las bolsas de fertilizantes, si nosotros vemos el marbete, está el índice salino. Es importante tener en cuenta el índice salino por unidad de nutriente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la urea tiene un índice salino de 75, el sulfato de amonio un índice salino de 69, o sea, el índice salino es menor, pero por unidad de nutriente es menor el de la urea. ¿Por qué? Porque a igual cantidad de fertilizante aplicado, la urea nos proporciona más nitrógeno. Si nosotros estamos tirando 1 kilo cada 100 metros cuadrados de urea, vamos a estar aplicando 460 gramos de nitrógeno. 46% de 1 kilo es 460. En cambio, 1 kilo de sulfato de amonio nos va a aportar 210 gramos de nitrógeno. Por eso el índice salino es más alto para una misma cantidad de nutrientes. Si nosotros queremos aplicar esos 200 gramos cada 100 metros cuadrados de nitrógeno, si lo aplicamos con sulfato de amonio va a tener un índice salino por unidad de nutriente más elevado que si aplicamos esos 200 gramos de nitrógeno con urea. Todos los fertilizantes tienen un índice salino, cloruro de potasio es bastante alto, por eso es preferible fertilizar con nitrato de potasio, tiene un índice salino más bajo. Índice de acidez y basicidad, otra característica que tenemos que saber de los fertilizantes. Nosotros es la capacidad que tiene el fertilizante de modificar el pH del suelo. Tenemos fertilizantes de reacción ácida que nos tienden a bajar el pH del suelo, como por ejemplo la urea, fosfato de amónico, sulfato de amonio, tiene un índice salino alto, de acidez alto. Por eso en suelos con pH alto, como los suelos salinos,
usamos este fertilizante para disminuir el pH del suelo. Hay fertilizantes neutros que no modifican el pH y fertilizantes alcalinos que nos van a subir el pH del suelo, como el nitrato de potasio, por ejemplo, tiene índice de basicidad. Es un fertilizante que es muy poquitito, es 23, pero nos va a subir un poquito el pH del suelo. El índice de higroscopicidad, todos los fertilizantes son higroscópicos, son sales. La sal se humedece y se pone sólida, no queda suelta, es imposible aplicarla en forma granulada. Entonces, todos los fertilizantes tienen son higroscópicos, o sea que hay que almacenarlos con su bolsa cerrada o en recipientes cerrados, en un lugar seco, que hay que tratar que no esté en contacto con la humedad porque se nos van a echar a perder los fertilizantes. Aplicación de fertilizantes. Nosotros podemos aplicarlos en forma granulada o en forma líquida o foliar, que es la forma en que recomiendo aplicarlos, sobre todo para los greens. ¿Por qué? Porque se puede aplicar dosis más bajas de fertilizantes. Los fertilizantes, al igual que cualquier nutriente de una persona, un animal, es preferible comer varias veces al día o varias veces a la semana y no una sola vez y en gran cantidad. En el caso de los fertilizantes es lo mismo, es preferible dar varias veces al mes dosis bajas y no una vez al mes una dosis elevada. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento explosivo del pasto y por el potencial quemado que va a tener ese fertilizante por el índice salino que vimos recién. Entonces es preferible dar dosis pequeñas. Pero para dar una dosis pequeña, 150, 200 gramos de un fertilizante cada 100 metros cuadrados, es imposible distribuirlo homogéneamente, porque va a caer en los granitos desparramados. Entonces ahí es preferible disolverlos en agua y aplicarlos en forma foliar, donde la cobertura va a ser totalmente homogénea. Sobre todo en greens, yo no recomiendo la aplicación granulada. En fairways a veces aplicarlo en forma disuelta es más complicado por las superficies que tienen los fairways, se hace granulado, pero en los greens siempre es preferible foliar, y si las dosis son bajas, las cantidades que se aplica es bajo, lo podemos dejar que se absorba por las hojas. Todos los nutrientes se absorben por la raíz o se absorben por las hojas. La ventaja también de la absorción foliar es que nos independizamos del suelo. Nosotros, sobre todo los micronutrientes, si los estamos aplicando y después regamos, entran al suelo y pueden formar complejos con otros. Por ejemplo, el fósforo forma complejos con micronutrientes, que esos complejos no están disponibles para el césped. Si nosotros lo aplicamos en forma foliar, la hoja lo va a absorber y estamos seguros que va a estar disponible para el pasto. Esta es, por ejemplo, una fertilización granulada que se hizo con urea. Fíjense cómo, y encima la urea estaba húmeda, donde caían los granitos de urea apelotonados, donde caía más nitrógeno, más urea. Mire cómo quemaba en el medio, cómo quemó acá. Se produce una aureola más verde. Esto pasa cuando fertilizamos con fertilizantes granulados. Por eso siempre yo recomiendo fertilizar con los fertilizantes disueltos en agua, que ya se lo pueden conseguir hidrosolubles, fertilizantes en bidones, o se los disuelve. Ahí hay que buscar fertilizantes en caso del fósforo, como les comentaba ahí, el fosfato de amónico es imposible disolver. En ese caso hay que comprar fosfato monoamónico, que es un fertilizante muy, muy soluble en el agua. En fertirrigación se usa fosfato monoamónico por la característica de solubilidad que tiene. Esto también, entrando a los marbetes, ustedes pueden ver las características de los fertilizantes. Como les comentaba hoy, todo esto que hablamos, características de los fertilizantes, funciones de los nutrientes, aplicaciones de fertilizantes, todo lo pueden ver en la página de la asociación. Esta es la web, cliqueando en la web. Acá dice Macana. Entramos a la página
hacemos, acá arriba van a ver que dice canchas, hacen clic en canchas, se despliega esto, van a presentaciones y artículos técnicos, cliqueando acá, tenemos las presentaciones, acá hay presentaciones que salen en la reunión de agrónomos o distintas charlas, las van a encontrar acá, y acá los artículos técnicos que se van publicando durante el año, y bueno, están todos acá agrupados temáticamente, van a ver céspedes, fertilización y fertilizantes, plagas, enfermedades, fair waste, forestación, bla, 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 temas varios. Hay muchísimos artículos interesantes. Entrando, por ejemplo, en fertilización, algunas características, lo que vimos recién, el índice salino, todas esas cosas las van a poder ver acá en características de los fertilizantes. Fertilizantes, nitrógeno de liberación lenta, acá van a encontrar un buen artículo donde está explicado más detalladamente todo lo que hablamos recién, funciones de los macro y micronutrientes, eficiencia de los céspedes en el uso del potasio y del fósforo, importancia del fósforo, van a haber un montón de artículos ingresando acá que realmente son muy útiles. Y acá en noticias, cliqueando en canchas, van a ver los últimos artículos que fueron publicados en la página web de la asociación. Acá, bueno, hay mucho material para leer y mucho para aprender. Así que yo con esto terminé la charla del día de hoy, y si hay preguntas, Martín, con gusto las contestamos. No, todavía no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una pregunta. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Gabriel Graf, del Club de Día. Ah, Gabriel, ahí te veo, sí, ¿cómo te va? Nosotros estamos terminando nuestra nuevos riego por aspersión, y dentro de este proyecto también tenemos la fertilización a través de el riego por aspersión. Pregunta, el agua, ¿te acuerdas que sale de esta laguna que tiene alto pH y no es un agua potable, digamos, ¿no? ¿Tiene algún efecto que pongamos ahí los fertilizantes con ese tipo de agua? No debería tenerlo, no debería tenerlo. Lo que sí van a tener que tener cuidado es, los fertilizantes son una sal, más la sal que están aplicando con el sistema de riego, que no se produzca ese potencial de quemado que estamos hablando recién. O sea, ustedes van a tener que hacer fertilizaciones con menor cantidad de fertilizante, posiblemente más seguido, pero una menor cantidad de fertilizante para no elevar esa cantidad de sal que ya naturalmente tiene el agua. Siempre cuando se riega con agua salada es fundamental tener drenajes en los greens para que esa sal pueda eliminarse, porque si no, nosotros aportamos agua con la sal, sal con el agua, y no tiene dónde ir, el agua se evapora, pero la sal va quedando en el suelo. Por eso, por más que trabajemos con Paspalum, que es muy tolerante a la sal, a la larga, si no tenemos drenajes en los greens, vamos a tener problemas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay problema. Hay que tener cuidado con la sal que estamos aportando, de no excedernos la sal del agua más la sal del fertilizante. Aparte de eso, no habría problema. Ok, muchas gracias. Por favor. ¿Cómo va, Javier? Ahí te veo. Javier Schaap, también de Villa. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, Gracias, bien, todo bien. Al comentario de Gabriel, me surge una pregunta, ¿no? El tema de la fertilización foliar, ¿debemos seguir aplicando foliarmente en los greens y no reemplazarlo por la fertirrigación? O sea, sería la fertirrigación en el resto de la cancha y seguimos aplicando los fertilizantes a través de aplicaciones con máquina en los greens. ¿Es esa su recomendación? Yo soy partidario de eso porque vos sabés exactamente qué estás aplicando a los greens. Con la fertirrigación no es tan exacto que subiéndote con tu pulverizadora y sabés que la dosis que estás haciendo es totalmente exacta. En el caso de la distribución, tenés que ver con tu proveedor del sistema de riego y a verlo con él, porque también son kilómetros de cañería que tenés. Vos estás inyectando el fertilizante, a ver en qué momento te va a aparecer por el green o donde sea, o por ahí queda fertilizante en la cañería, y cuando riegas tus greens, estás aplicando fertilizante. Eso lo tienes que ver con tu instalador de riego. Gracias.
Pero Sí. yo, volviendo a tu pregunta, yo prefiero fertilizar con mi equipo pulverizador. De hecho, vos vas a Estados Unidos donde tienen fertirrigación, fertilizan los fairways con fertirrigación, pero los greens los fertilizan con la Multipro, con esos equipos. Claro. Bueno, sí, gracias. Bueno, A ver, Guillermo, acá hay un par de preguntas que llegaron por el chat. La primera es, dice, ¿son usuales las aplicaciones de fertilizantes, me imagino, para promover color o para otros fines? bueno, como les decía, para color hay que aplicar hierro. El hierro interviene en la molécula de la clorofila y produce un buen color verde. La ventaja del hierro es que no hay un crecimiento foliar como si le damos nitrógeno. El nitrógeno también interviene en la molécula de clorofila, también lo va a poner verde al pasto, pero va a haber un excesivo crecimiento de pasto. Por eso, si nosotros queremos color y no tener un excesivo crecimiento, fertilizamos con hierro. Ok, y la otra pregunta dice, ¿los fertilizantes granulares de liberación lenta para greens le gustan? Sí, hay que usarlos, por eso no es matemático y depende del gusto de cada superintendente. Los que lo critican a eso, los liberación lenta, es lo que hablamos hoy. Si nosotros aplicamos un fertilizante de liberación lenta y al día siguiente tenemos un ataque de Pythium, es imposible sacar el nitrógeno porque es un fertilizante de liberación lenta que va a estar liberando durante 15, 20 días, un mes o 2 meses, depende del tipo de liberación lenta que estemos utilizando. No lo podemos sacar, ya lo tenemos aplicado al nitrógeno. Nosotros fertilizando con solubles en forma foliar lo tenemos mucho más manejado. La ventaja de liberación lenta es que cuando tenemos poca capacidad operativa, poca mano de obra, hay canchas, no hay en Perú, pero acá en Argentina hay canchas de 9 hoyos que tienen un empleado o 2 empleados. Entonces ahí son útiles porque no podemos fertilizar semanalmente, entonces se hace una aplicación de liberación lenta y por 1 mes o 2 meses nos olvidamos de la fertilización. Esa es la ventaja de la liberación lenta. La desventaja es que si queremos sacar el nitrógeno del suelo por un Pythium o por Rhizoctonia no lo podemos hacer. Pero a mí me gusta para dar una base de aporte de nutrientes. Nunca uso 100% en las canchas que tienen mayor capacidad operativa. Yo doy una base y sobre todo en gris de arena, donde hay mucha lixiviación, es útil tener una base de liberación lenta y complementar con foliares. A ver, acá dice, hay otra, dice, si añadimos algún fertilizante para el control de malezas con herbicidas hormonales, ¿es válido? Sí, es válido. De hecho, hay fertilizantes como sulfonilureas, como el Equip, por ejemplo, que ya viene con un fertilizante nitrogenado para promover la fisiología de la maleza y que absorba más el herbicida. O sea, se puede fertilizar y junto con el fertilizante poner un herbicida, no hay problema. Siempre y cuando no haya incompatibilidad. Eso hay que leerlo en el marbete. Hay herbicidas que son incompatibles aplicarlos con otro herbicida o con algún fertilizante de reacción ácida. Eso lo tienen que ver. Lo tienen que leer en el marbete del herbicida. A ver, acá dice, ¿cuándo es la mejor época para aplicar Potamac? Que es cada 22%, MG 11%, S 22% en Paspalum, y está escribiendo de Brasil, de Río. ¿Le repito? En Brasil, en Río, tienen crecimiento ahí. Yo creo que el pasto no entra en latencia nunca, es más o menos como en Lima. En invierno crece un poco menos. Eso lo vamos a ver también en la charla que viene. Nosotros nuestra fertilización también la basamos totalmente en nuestros análisis tanto del suelo como foliar. Acá potasio tiene un 22%, magnesio un 11% y azufre un 22%. Si esos micronutrientes están bien en el suelo, no es necesario aplicar el Potomac porque ya de hecho magnesio y azufre tenemos, si es que hay. Si no hay, la disponibilidad es baja, pero es un aporte de potasio básicamente y que hay que aplicar durante todo el año, así que yo lo aplicaría
si es accesible, pues posiblemente sea más caro que el nitrato de potasio. Si no, eso va mucho en costos también, qué fertilizante usamos. Pero potasio, vamos a la clase que viene, se fertiliza más en otoño, en primavera, en invierno van a bajar un poquitito porque el pasto está menos activo, en verano seguirán con un nivel elevado para darle más resistencia al calor y a las enfermedades al paspalum. Pero yo te diría que a lo largo de todo el año hay que aplicar el potasio al paspalum. Bueno, no hay más preguntas de por medio. Gracias a todos por estar hoy aquí. Y como dijo Guillermo, la siguiente charla es en 15 días con la segunda parte del tema de fertilización. Gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos, un gusto haberlos visto. La que hizo la última pregunta es Sofía Urret-Zabalía, le mando un beso y ella es una argentina que está trabajando en Brasil, está en la cancha olímpica, así que beso muy grande y saludos para todos y nos vemos en 15 días. Chao, hasta luego. Gracias. Bye, bye. De nada, hasta luego.